Diplomado Temas Contemporáneos de los Derechos del Consumidor. Muy buenas tardes, mi nombre es Benjamín Contreras Astiazarán, soy comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica y estoy aquí para hablarles dentro del módulo 4 de Derechos del Consumidor en la actualidad. Particularmente quiero aprovechar este segmento para platicarles acerca de una opinión que hizo la anterior Comisión Federal de Competencia dentro de un proceso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de una norma denominada Norma 29 en el Distrito Federal que a juicio de la Procuraduría General de la República pues afectaría o violentaría el artículo 28 constitucional, entre otros. Y particularmente es interesante este procedimiento que se dio porque esta norma, con el tipo de zonificación que pretendía establecer, iba a afectar no solamente a algunas empresas o formatos de empresas que se iban a poder establecer en ciertas zonas de la ciudad, sino que iba a afectar a los consumidores en general. Ahora, ¿de qué manera se iba a hacer esta afectación? La Comisión Federal de Competencia, hoy extinta, es nuestro antecesor, hizo una opinión señalando que iba a dar ventajas indebidas a los, se puede decir, a los formatos de tienda que ya estuvieran establecidos en las distintas zonas ya restringidas, y aparte se iba a inhibir la nueva entrada, o sea, la entrada de nuevos competidores. Y por otra parte, los formatos que se pretendían restringir allí eran lo que se les denomina de autoservicio, normalmente dirigido a supermercados que son de autoservicio, pero también ahora ha habido unos tipos de formatos de autoservicios pequeños en superficie, pero ya muy dispersos a todo lo largo, no solamente de esta ciudad, sino también de todo el país. Y entonces estos formatos se pretendían restringir con el objeto de beneficiar a ciertos abarrotes y tiendas especializadas y mercados públicos. Y sin embargo, este beneficio que se pretendía dar a unos actores en particular iba a terminar afectando al proceso de competencia y también iba a terminar afectando a los consumidores en general. La opinión que dio nuestra antecesora comisión básicamente estaba enfocada en el consumidor, es decir, cómo va a afectar al consumidor esta norma que se pretende establecer. Y se los puedo explicar esto ya muy fácilmente, ¿no? Que era como teníamos enfocada esta opinión que se elaboró. Y básicamente lo podemos dimensionar esto en qué es lo que hacen los consumidores, qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y en este sentido podemos pensar, yo les puedo platicar de mi caso particular. En un sábado por la mañana, mi esposa me dice, oye, ¿qué quieres desayunar? Y yo le digo, bueno, unos huevos con machaca. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Me dice ella, oye, fíjate que no tenemos frijoles. Oye, fíjate que hay que comprar huevos. Entonces, ¿qué es lo que hago normalmente sábado en la mañana? Cruzo la calle y voy al abarrotes que está enfrente, compro esa lata de frijoles, y ya estamos listos. Sin embargo, en ocasiones ella me puede decir, pues ¿sabes qué? No hay chilito para picar. Y entonces a lo mejor eso no lo voy a encontrar en el abarrotes que está enfrente de la casa. Tengo que ir a otra tienda. Hay un supermercado cerca de mi casa, a menos de 1 kilómetro, pues a veces voy caminando y compro
frutas. Al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede, no? Si operara esta restricción, posiblemente ya no iba a tener yo esta opción de ir al supermercado que pues ahorita lo tengo yo a menos de 1 kilómetro. O a la tienda de conveniencia pues que fuera de mi preferencia, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que hicimos en esta opinión fue hacer un ejercicio, o más bien varios ejercicios de cómo se afectarían a los consumidores. El Banco de México, que en aquel tiempo que hicimos la opinión todavía era el encargado de hacer los índices de precios al consumidor, ya pasó esta facultad al INEGI. El Banco de México nos ayudó y nos procesó alguna información. Y entonces para un mes determinado, esto fue junio de 2011, ellos lo que nos explicaron fue: nosotros hacemos un levantamiento sobre más de 9,000 productos para hacer el precio, o se puede decir la representación de los precios para el consumidor típico o promedio aquí dentro del Distrito Federal. Entonces, hacen un levantamiento sobre más de 9,000 productos y de ahí aproximadamente un 50%, un 38% son de productos que los ven en supermercados. Luego tenemos aproximadamente, vamos a tener un 12 o 13% en mercados públicos nada más. Y así, ahí tenemos aproximadamente un 50% de los productos. También tenemos tiendas especializadas, tenemos tiendas departamentales en esos 9,000 productos y así, ¿no? Básicamente el otro 50%, después de esos dos rubros que menciono, ya se va yendo en porcentajes muy, muy pequeños. Y esto es para el índice de precios al consumidor. Después de eso dijimos, bueno, ¿qué es lo que sucede? El Banco de México nos dijo, de estos levantamientos, si hacemos un conteo, resulta que aproximadamente un 50% de estos productos van a ser más baratos mes con mes en los supermercados. El otro 50% pues puede ser que encontremos algunos en algún abarrotes o en algún mercado público o en alguna tienda especializada, pero nunca va a estar el 100% dentro de un segmento o del otro. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros como consumidores, pues normalmente vamos en un mes, digamos, vamos a un tipo de tienda, con este ejemplo que yo les di, que pues a veces puedo ir a visitar en un par de fines de semana a abarrotes que tengo cerca de mi casa enfrente. En otras ocasiones tendré que ir al supermercado, pero en el caso, por ejemplo, de mi familia, pues normalmente se hacen las compras una vez por semana. Las compras fuertes se hacen en un supermercado normalmente, y sin embargo, pues debo decir que mi esposa un par de veces al mes va también a algún mercado público, va al mercado de Jamaica, compra flores y compra otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros dejamos esta libertad que existe, pues los consumidores vamos a tener opciones. Y eso es lo importante que nosotros señalamos en esta opinión que dimos a la Suprema Corte. Si se limitan estas opciones, no solo se perjudican a los empresarios que quisieran establecer su formato de tienda, en los que ahora quedarían prohibidos con esa norma, sino que se afecta al consumidor en general. Se afecta al consumidor quitándole las opciones como este tipo de ejemplos que estoy mencionando. Luego, en nuestra opinión, dijimos, bueno, vamos a ver qué dice el propio gobierno del Distrito Federal. La Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, y nos fuimos a revisar su sitio. Y resulta que la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal seguía a una lista de 900 precios, de 900 productos frecuentemente. Resulta que esa lista la sacaban de la Procuraduría Federal del Consumidor. O sea, ellos visitaban a la vez
el sitio de la Procuraduría Federal del Consumidor, y entonces para el gobierno del Distrito Federal, para orientar a los consumidores, ellos constantemente seguían 900 productos. Nosotros hicimos un análisis de esos 900 productos y encontramos que el 85% de esos 900 productos eran más baratos en los supermercados. Entonces, esos productos que eran de particular interés para las familias, según la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, el 85% de los casos eran más baratos en supermercados. Entonces, ese era otro ejemplo que le dimos a la Suprema Corte en nuestra opinión. Y por último, hicimos se puede decir, un análisis de lo que es, qué es lo que compran las familias más pobres del Distrito Federal. Entonces tomamos el decil más pobre de las familias en el Distrito Federal y dijimos, bueno, ¿cuáles son los 20 productos más importantes que compran esas familias más pobres dentro del Distrito Federal? Y encontramos ya con esta información también del Banco de México, cruzándola, que el 50% de los casos también, o sea, así como sucedía en la generalidad, el 50% de los casos eran más baratos en los supermercados que en el resto de las tiendas que se pretendían pues favorecer, se puede decir aquí con esto. Y no solo eso, lo que encontramos es que de alguna manera los 5 productos de mayor importancia en términos de ponderación de lo que consume el consumidor más pobre aquí dentro del Distrito Federal estaban en los supermercados. Luego venía otra lista de cuestiones que son más baratas en otros lugares y luego otro grupo de 5 productos más importantes todavía dentro de los 20 estos productos que menciono, que también eran más baratos en las tiendas de los supermercados, ¿no? De autoservicio. Y entonces lo que encontramos de hecho es que normalmente si uno ve los productos también que son más caros en los supermercados, o sea, voy a dar un ejemplo, por ejemplo el pollo, pues normalmente uno va a una pollería y le venden el pollo por kilo, se lo cortan a uno, en unos lugares hasta lo sacrifican así para uno, y lo cortan el pollo y ahí se lleva uno su pollo. Va uno a la carne, pues hay tiendas especializadas que venden carne, por ejemplo, hay gente que le gusta ir a esas tiendas, a otros pues van a un supermercado y normalmente lo que encuentra es pollo o carne de res de mayor calidad, ¿no? Entonces sí, son más caros, pero es a gusto del consumidor qué es lo que compra, ¿no? Uno puede comprar un producto de mayor calidad a mayor precio o de menor calidad a un menor precio y el consumidor decide, ¿no? Entonces, al afectar este tipo de normas, lo que iba a afectar también iba a impedir que el consumidor tenga este tipo de decisiones de elección que son bien importantes, ¿no? Y al final de cuentas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que decidió es que precisamente este tipo de reglas estaba favoreciendo a unos prestadores o vendedores sobre otros, que efectivamente se estaba favoreciendo también a los que ya estaban sobre los nuevos y sobre todo al dañar, al violar el artículo 28 constitucional, esa violación se estaba reflejando en el proceso de competencia y libre concurrencia y afectando a los consumidores en general de la manera que ahorita la acabo de explicar. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida esa norma. Muchas gracias. Agradezco mucho a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la UNAM, a todos los que tan amablemente vinieron aquí a grabar este segmento y a todos los que tengan la amabilidad aquí de estarme escuchando, y estamos a sus órdenes aquí en la Comisión Federal de Competencia Económica en caso de que tengan cualquier duda. Muchas gracias.
Diplomado Temas Contemporáneos de los Derechos del Consumidor.